Muy buenos días a todos y a todas. Les pedimos a los señores periodistas y a las señoras periodistas si se van ubicando en los asientos que tenemos en el Salón Dorado, porque en instantes vamos a empezar la conferencia de prensa. Les recordamos a todos y todas los periodistas y las periodistas que están afuera y los que están tal vez en el Salón Dorado, que se vayan ubicando. Así, por favor, en un ratito, porque ya vamos a empezar con la conferencia de prensa, con los ministros. Así que si van tomando ubicación, le vamos a agradecer mucho a todos y a todas. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Les recordamos que al finalizar daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora sí, escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a hacer el parte como hacemos habitualmente. La semana pasada fue feriado, por eso no lo hicimos, pero estamos retomando después de 2 semanas el parte sobre la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Antes que nada, queremos enmarcar lo que está sucediendo en nuestra provincia, en nuestro país con la pandemia, lo que está sucediendo en la región y en el mundo. Como es de público conocimiento, hay una situación muy grave en el hemisferio norte, particularmente en los países europeos y del norte de América, con una circulación muy fuerte del virus, con una enorme cantidad de casos, con un aumento muy fuerte de la mortalidad y con una situación que todavía tiene por delante los meses de mayor frío, en donde, como hemos visto, se produce una eclosión mayor aún de la que de por sí produce este virus. Lo hemos dicho muchas veces, este virus es muy contagioso en climas cálidos, pero muchísimo más contagioso cuando llega el frío. Y aún así decimos, es contagioso en climas cálidos cuando es mucho más contagioso cuando no lo acompañamos de medidas de distanciamiento social, los cuidados que reiteradamente estamos recomendando desde hace meses. Y lo decimos a esto con cierta preocupación porque la circulación del virus en Chile,
en Paraguay, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, es decir, en los países limítrofes de Argentina también está aumentando muchísimo. Y sabemos que estamos en un periodo donde incluso están llegando turistas de esa zona, se están tomando una serie de medidas de control y de cuidado, pero repetimos, si en este momento nos descuidamos en nuestra provincia y en el país, si dejamos de cumplir los protocolos, si nos relajamos, si dejamos de usar el cubre-nariz boca, si dejamos o lo usamos debajo de la nariz o debajo de la boca, que es lo mismo que no usarlo, si seguimos juntándonos, mucha gente desconocida, si seguimos no cumpliendo con todos los protocolos que están indicados para cada una de las actividades, realmente vamos a tener un rebrote. Quizá no un rebrote de la magnitud del que puede venir en el invierno, pero para cuando llegue el rebrote del invierno vamos a tener una cantidad mucho mayor de casos para iniciar el periodo invernal, lo cual no es bueno, es decididamente malo. Con lo cual tenemos que redoblar los esfuerzos colectivos e individuales para que esto no nos suceda. Lo decimos con cierta preocupación, porque ahora vamos a ver algunos números, pero ciertamente en los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado y notamos también un aumento en estos últimos 5 o 6 días, particularmente de la cantidad de casos cuando los medimos o los comparamos contra lo que sucedía en los mismos días de la semana anterior. Aunque en los números globales aún todavía eso no se manifieste, ya lo estamos observando en la medición de los últimos días. Veremos cómo impacta esto a futuro, habida cuenta también de que tuvimos una semana que produce mucha distorsión de los registros cuando tuvimos la semana anterior 4 días de fin de semana largo. Y tenemos próximamente, esta semana que estamos transcurriendo no pasa, pero la que viene y la próxima tenemos semanas de prácticamente 4 días de fines de semana largo, con 3 días en el medio que van a ser los días en donde más o menos las mediciones van a ser las habituales y las normales. Entonces va a haber mucha distorsión en los números, pero ante eso vamos a ver, hay algunos indicadores aún así preocupantes y que se pueden resolver simplemente cuidándonos y cumpliendo los protocolos. No hay otra manera. Si no, va a pasar, como ha pasado, ya está pasando en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que tenemos que retroceder. Y a pedido de los intendentes, porque se les produce un brote grande. Entonces, los números de hoy nos muestran, en cuanto a mortalidad y letalidad, aquellos números que ustedes están viendo en la pantalla. Tenemos mortalidad cada millón de habitantes, casi estamos llegando a 1.300 por millón de habitantes en el AMBA, en el interior de la provincia de Buenos Aires, 953, en la ciudad autónoma 1.854 y en la provincia de Buenos Aires en su conjunto 1.221. Mortalidad por millón de habitantes. Confirmados totales tenemos a la fecha 639.561, recuperados 557.322 y la cifra de fallecidos en la provincia de Buenos Aires es de 21.421. Ayer tuvimos 1.532 casos. En el AMBA, en cuanto a casos confirmados y tasa de incidencia, es decir, cantidad de casos que se produjeron en total, nuevos, durante toda la pandemia, tenemos 501.000 casos en el AMBA, en el interior 138.000, en la ciudad autónoma 162.000 y en la provincia en su conjunto 639.000, como vimos recientemente. La incidencia, es decir, la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, 3.778 en el AMBA, 3.234 en el interior de la provincia, 5.287 en la ciudad autónoma, en el conjunto provincial 3.646. Como vemos,
la cantidad de fallecidos, concomitantemente con la caída de casos, también viene cayendo en forma sostenida y observamos que de tener un pico de 2.076 fallecidos por semana, estamos hoy en 283. Este mapa lo mostramos siempre porque es la evolución de los casos confirmados y la tasa de incidencia para ver un poco cómo se fue pintando y despintando el mapa de acuerdo a la densidad de casos y contrastamos los últimos 14 días con lo sucedido en los últimos 14 días. Vemos allí cómo hay una tendencia a que se sigan despintando, es decir, bajando la cantidad de casos en muchos municipios, pero también acá notamos como en los últimos días como que la velocidad con que se despinta ese mapa, con que se van produciendo menos casos en los últimos 15 días, también disminuye, se aletarga la velocidad con la que van cayendo. Incluso, como le dije recién, con algunos municipios que aumentaron. Y ahora después el jefe de gabinete los va a mencionar. Como verán ustedes, después de tener 5.854 casos en la semana epidemiológica 35, del 24 al 30 de agosto, la última semana se produjeron 1.365 casos en total en la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a repetirle, con una distorsión. Aquí hay una distorsión porque la semana anterior fue una semana muy corta por el feriado largo. Sigamos con la siguiente, vemos aquí lo mismo, pero en números totales de casos confirmados por semana, como se bajó de una cantidad de 39 y casi 40.000 casos por semana al actual 8.300. Y lo vemos aquí nuevamente en las líneas, cómo van bajando estas curvas, francamente, y del lado derecho vemos cómo se está emparejando muchísimo el porcentaje de personas que se enferman entre lo que es AMBA e interior provincial. En los últimos días, 3-4 días, volvió a liderar bastante por lejos el municipio de General Pueyrredón, los números de cantidad de casos confirmados. Incluso en algunos casos, algunos días hasta duplicando la cantidad del municipio de La Matanza, por ejemplo, que tiene 2.400.000 habitantes contra 800.000, es decir, con 3 veces más cantidad de habitantes. La Matanza tuvo por muchos días la mitad de los casos que tiene el partido General Pueyrredón. Otro indicador que miramos mucho es este de las camas. También uno podrá decir, estamos bien. Llegamos a tener 1.254 casos el 10 de septiembre, pacientes internados en camas de terapia intensiva en el AMBA. Hoy tenemos 551. Sin embargo, al ritmo como veníamos cayendo en las últimas semanas en la ocupación de camas de adultos por COVID, deberíamos hoy estar en 500, un poquito menos incluso. Es decir, se está enlenteciendo el ritmo con que venía cayendo la ocupación de camas COVID. Y lo mismo en el interior. Tenemos una ocupación escasa, tenemos una disponibilidad amplia, estamos trabajando mucho este tema por el tema verano y tenemos una caída también de la cantidad de pacientes internados por COVID, pero vuelvo a repetir, no en la velocidad como que se venía registrando. Es un dato positivo por un lado, pero que por el otro lado nos pone una alerta, no cae en la velocidad como lo venía haciendo. El siguiente, los testeos, obviamente, en la medida de que hay mucha menor cantidad de casos, siguen siendo cada vez menos, la disponibilidad para hacer testeos es mucho mayor y, por supuesto, estamos dirigiendo toda la estrategia a producir testeos de control de contacto estrechos y generando los puestos. En estos días vamos a estar también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, poniendo en marcha todo el nuevo operativo con el NeoKit Plus, que es un test de mucha precisión, pero que además nos permite hacerlo en forma muy rápida y en territorio. Y este es el dato preocupante. Lo hemos dicho siempre, es un dato
que reúne la cantidad de llamadas que se hacen por consultas por sintomatologías compatibles con COVID. Y veníamos de un descenso sostenido, con alguna fluctuación, pero siempre con una tendencia a la baja, y en los últimos días estamos notando lo que ustedes ven allí. Claramente hace un rebote hacia arriba. Esto lo estaríamos viendo en términos de cantidad de casos y de, confirmados de COVID y de internación, con 10-15 días de retraso para la cantidad de casos confirmados y otros 10-15 días más para la internación. Es un dato que nos preocupa y nos preocupa mucho porque lo relacionamos con lo que estamos viendo diariamente en la calle. Estamos viendo el no cumplimiento de las medidas de cuidados. Volvemos a repetirlo una y otra vez. Y esto es un dato que nos puede estar anticipando un rebrote. Esperemos que no sea así. Lo vamos a estar cotejando en los próximos días, pero es muy llamativo si lo correlacionamos con la disminución en la velocidad de la caída de casos, la disminución en la velocidad de caídas de la ocupación de camas, y encima nos aparece este dato. Así que volvemos una y otra vez, no nos vamos a cansar de decir, se acercan las fiestas, por favor, le hemos visto a la canciller alemana rogando con las manos en posición de ruego, en una imagen muy dura, pidiéndole a los alemanes, de quien uno siempre piensa que son sociedades que tienen conductas muy estrictas y que cumplen las recomendaciones. Bueno, sin embargo, suplicando a la población que cuiden sobre todo a sus adultos mayores y a las personas que tienen problemas de salud preexistentes. Nosotros hemos lanzado el spot que ustedes vieron ayer por las redes sociales, en donde decimos las fiestas empezaron hoy, porque hoy estamos a 10 días de las fiestas. Aquellos que vayamos particularmente, cuidémonos todos, pero particularmente, cuidémonos aquellos que vamos a estar con personas mayores o con comorbilidades, con nuestros seres queridos, amigos, parientes. La verdad es que sería muy triste terminar la Navidad enfermando a un ser querido por no cuidarnos y que ese ser querido la pase mal. Entonces, volvemos a insistir, si vamos a estar en una fiesta de fin de año con algún adulto mayor, hoy ya debemos tratar de hacer lo mínimo indispensable hacia el exterior de nuestras casas, salir lo mínimo indispensable, andar lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos de no estar contagiados de forma asintomática y ir después a visitar a un familiar y enfermarlo. Bueno, yo quería hacer un último llamado a la reflexión, sobre todo y en particular a los grupos poblacionales más jóvenes. Yo sé, todos hemos sido jóvenes. Todos sabemos que tenemos como una cuestión vital, una cuestión que nos da una sensación de inmunidad, una sensación de que nada nos puede pasar. Bueno, sepan que sí les puede pasar, y si no les pasa en forma grave a ustedes, porque esta enfermedad se ensaña mucho más con otros grupos poblacionales, sepan que sí lo pueden contagiar. Así que por favor los llamo una vez más a la reflexión. Piensen en cada una de las acciones, cuidémonos entre todos. Falta poco para las vacunas para comenzar a resolver el problema. No se resuelve en un día, lo decimos siempre, pero una vez que empecemos a vacunar, a la vez que protejamos a los sectores más vulnerables, vamos a estar también día a día bajando cantidad de personas con capacidad de infectarse, con lo cual también estaremos agregando una cuota extra, además de todos los cuidados, una cuota muy importante extra de evitar la circulación viral. Entonces, un último esfuerzo, por favor, falta poco, cuidémonos entre todos y entre todas. Muchas gracias, señor ministro. Ahora escucharemos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros bonaerenses, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Como todas las semanas, vamos a empezar
presentando la ubicación de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires en el marco de nuestro sistema de fases, único compatible, además con el sistema nacional que determina el aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento. Como ustedes recordarán, hace 15 días, cuando fue nuestra última conferencia de prensa, la provincia en su conjunto, de acuerdo a la normativa nacional, había ya pasado a situación de distanciamiento social preventivo y obligatorio, y concomitantemente y de acuerdo con eso también todos los distritos de la provincia de Buenos Aires se encontraban en la fase equivalente, o las fases, mejor dicho, equivalentes a ese distanciamiento, que eran las fases 4 y la fase 5. Nosotros siempre dijimos que, si bien nos acoplábamos al sistema nacional, obviamente, como dije anteriormente, que es ambos sistemas son absolutamente compatibles, y como prevé además la normativa nacional, nos guardábamos la posibilidad de que en distritos particulares demos un pasito hacia atrás si detectábamos, y obviamente trabajando en consenso con los intendentes municipales, si encontrábamos alguna especie de brote o algún aumento repentino de los casos, para rápidamente controlarlo y poder volver a una fase con mayor nivel de apertura de las actividades, de circulación de las personas. Bueno, en coincidencia además con lo que acaba de presentar el doctor Goyán, justamente en estos 15 días lo que ha pasado es que hay 3 distritos en donde hemos encontrado un aumento menor, pero preventivo, digamos, de los casos, en donde hemos decidido justamente pasar a fase 3. Obviamente esto lo hemos hablado y quiero obviamente además felicitar a los intendentes de esos 3 distritos porque ellos mismos nos han propuesto la posibilidad de pasar a la fase 3 para controlar rápidamente el brote y cuidar a su población. Son los casos de Bolívar, de Colón y de Rauch, que a partir del día de hoy van a pasar a estar en fase 3 y obviamente van a estar habilitadas pura y exclusivamente aquellas actividades que corresponden a la fase 3, como las publicamos todas las semanas. De nuevo, como lo hablamos permanentemente con los intendentes y con las intendentas, esto no tiene que verse como un castigo, digamos, a la población, ni mucho menos, sino se tiene que ver por la positiva. A la población le tienen que entender que la estamos cuidando, ¿sí? Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, como los gobiernos municipales, los estamos cuidando, y en el marco de esa política permanente de cuidados que llevamos adelante desde el comienzo de la pandemia, estamos restringiendo algunas actividades, sobre todo cuando justamente faltan tan poquitos días para las fiestas de fin de año, se pueda controlar ese tipo de brotes y podamos pasar unas fiestas lo más normal posible, que sabemos que no es del todo normal, como acaba de decir el doctor Goyán. Entonces esta semana tenemos 3 distritos en fase 3 próxima. Como habíamos mostrado, hay 101 municipios en fase 4, hay uno solo uno solo nuevo que se ubica en esta fase, que es Coronel Rosales, que antes estaba en fase 5. También hubo un pequeño aumento de los casos. En este caso, como sabemos, la diferencia entre fase 4 y fase 5, la ubicación entre esas fases tiene que ver con el número de 10 nuevos casos cada 100.000 habitantes. Esto es la regla que hemos establecido en el marco de nuestro sistema de fases. Y por último, en fase 5 tenemos 31 municipios, se han sumado unos cuantos. Ameguino, General Belgrano, General Guido, Leandro Alem, San Cayetano, Tapalqué y Villa Gesell son los nuevos distritos que se encuentran en fase 5. Así que esta es la ubicación de los distritos. Nosotros vamos a seguir trabajando todo este tiempo con nuestro sistema de fases, que nos han dado muy buenos resultados, sobre todo, como decía antes, esta idea de que sea un sistema dinámico, en donde hemos ido modificando las actividades que se podían realizar en cada una de las fases, hemos ido modificando las ubicaciones de los distritos, y además esta idea de que sea, como dijo oportunamente nuestro gobernador, un sistema intermitente, que ante la primera advertencia que tengamos de un aumento de casos podamos dar un paso atrás para controlarlo rápidamente. Las otras 2 cuestiones de las que quería hablar, la primera es algo que
venimos trabajando también ya hace varios días con los intendentes municipales de toda la provincia y también con nuestro Ministerio de Seguridad, con el ministro Berni, que es el control de las fiestas clandestinas. Tenemos una gran preocupación por esta situación. Hemos encontrado, si bien han sido las excepciones, pero hemos encontrado, nuestro Ministerio de Seguridad ha detectado muchas de esas fiestas que obviamente se han clausurado, se han prohibido. Otras seguramente no las hemos encontrado justamente porque son ilegales y clandestinas y no todo el tiempo uno puede estar encontrando ese tipo de actividades no permitidas, pero con el objetivo de descomprimir y dar justamente, como decía el doctor Goyan, una salida al entretenimiento nocturno por parte de los jóvenes. Vamos a estar presentando esta semana un protocolo justamente para los espacios de entretenimiento nocturno para jóvenes, con muchos cuidados, con muchos protocolos, con una cantidad máxima de personas que pueden participar de esas actividades de 200, con un aforo permitido del 30% del espacio habilitado por los municipios para ese tipo de actividades, con control muy fuerte tanto por parte de la provincia como obviamente por parte de los municipios y también con la responsabilidad de los organizadores de ese tipo de actividades, siempre con perímetros cerrados, ¿sí? Perímetros cerrados, siempre al aire libre, máximo 200 personas, aforo máximo del 30% de la capacidad habilitada, sin obviamente compartir vasos, utilizando todo el tiempo posible tapabocas y tapanariz, asegurando el distanciamiento entre las personas que participan de esas actividades. O sea, esto es básicamente una posibilidad que le damos, sobre todo a los jóvenes, para que puedan disfrutar algunas actividades nocturnas al aire libre y evitar la proliferación de fiestas clandestinas o ilegales y sobre todo masivas, que eso es lo que realmente nos preocupa. Hemos sabido de fiestas de 2.000, 3.000 personas que se han encontrado y eso la verdad que es muy preocupante, en donde una persona encima de la otra, bueno, las posibilidades sin barbijo, sin ningún tipo de cuidado, las posibilidades de cuidado en ese marco son nulas casi. O sea que esa es una preocupación que teníamos, que la veníamos trabajando con los intendentes, estamos dando una salida racional, muy cuidada y con mucha precaución. Y el tercer punto es básicamente, tal como lo dijo el doctor Goyan, nuevamente recomendar, ya que se acercan tanto las fiestas, los comportamientos que ya hemos venido presentando. Que todas aquellas personas que vayan a pasar las fiestas con mayores de 60 años o con personas con algún tipo de enfermedad de base, en donde el contagio eventual de coronavirus podría poner en riesgo su vida, traten de salir lo menos posible, traten de aislarse lo más posible, de no llegar contagiados bajo ninguna circunstancia a las fiestas, que esas fiestas discurran en ambientes preferentemente al aire libre y si no son al aire libre, ventilados, con ventilación natural, con circulación de aire, que se respete el distanciamiento, que se use lo más posible tapanariz y tapabocas, que no se compartan ni los vasos, ni los platos, ni los utensilios. Bueno, todas las recomendaciones que ya hemos hecho públicas desde hace 15 días aquí en la conferencia de prensa que tuvimos y después por medios telemáticos. Queríamos reforzar esa idea. Queremos reforzar la idea de que nos tenemos que seguir cuidando. Algunos de los indicadores que presentó el doctor Goyan nos empiezan a generar cierta preocupación. Como sabemos también en todo el mundo, pero también en los países vecinos de la Argentina, está discurriendo una segunda ola de contagios bastante fuerte, que en muchos de los países vecinos ya es un récord mucho más alto que en la primera ola. Eso nos genera una precaución adicional a lo que estamos viendo en nuestros indicadores predictivos y en lo que se puede observar de relajación de algunos cuidados. Nuestra preocupación es no tener una segunda ola en los próximos días, en los próximos meses, y depende de nosotros, depende de los cuidados que tengamos todos, depende de las políticas que establezcamos y depende del respeto colectivo que podamos llevar adelante. Nosotros seguimos teniendo los instrumentos, eventualmente ante un aumento de los casos, para dar un paso atrás, como hemos hecho, como mostrábamos en
en estos tres casos, en estos tres municipios que mostramos. Si nosotros vemos cierto peligro, vamos a usar esos instrumentos. Usar esos instrumentos significa poner determinadas restricciones. ¿Sí? No queremos llegar a eso, por eso estamos llamando a la responsabilidad y a la conciencia individual y colectiva de los y las bonaerenses, como lo han hecho durante todo este año. Sabemos que es muy pesado. Este año ha sido muy pesado, muy molesto. Hemos tenido que tener comportamientos de los que no estábamos acostumbrados. Lamentablemente la pandemia no terminó, el coronavirus sigue circulando entre nosotros, nos tenemos que seguir cuidando muchísimo. Así que con eso quería terminar y damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora comenzamos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, Juliana Ricaldoni para Agencia Telam. Quería preguntarles, en este marco, lo que están explicando tanto ustedes como el gobernador, vienen alertando a la población acerca de mantener los cuidados porque la pandemia no terminó. Sin embargo, pareciera haber un relajamiento social, la gente sale, pareciera que la pandemia sí terminó. Digo, ¿en qué caso ustedes evalúan dar marcha atrás con los permisos o volver a implementar restricciones? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto pase? Como comentaba, tenemos un sistema de fases en donde están tabuladas las distintas actividades que pueden ser permitidas en cada una de esas fases. Las que están permitidas en la fase 5, en la fase 4 y en la fase 3, que son las fases que hoy están activas. Lo que nosotros haríamos en el caso de un aumento, valga la redundancia, de los casos, de los contagios, sería retroceder de fase y habilitar solamente las actividades que están permitidas en cada una de esas fases, que es lo que venimos haciendo desde el comienzo. No hay mucha magia ni mucha novedad. Y repito, el gobernador fue muy insistente en su momento con esta cuestión de que sea un sistema dinámico, que se adapte a las particularidades de cada uno de los distritos, a las necesidades de cada uno de los distritos, pero que a su vez sea un sistema intermitente. Hemos planteado desde el comienzo en esos términos. Intermitente significa que si caen los casos se pueden habilitar más actividades y si suben los casos hay que restringir algunas actividades. Obviamente, las que se restringen cuando aumentan los casos son las que tienen un mayor peligro de contagio, las que discurren en lugares cerrados, sin posibilidad de un distanciamiento cierto. Esto es lo que se haría en caso de que se produzca un aumento de los casos. Esperemos que no suceda. Repito, como dije recién, que no suceda depende mucho de nosotros. No lo digo como funcionario solamente, lo digo como funcionario y como bonaerense. Quería agregar que si nosotros repasamos lo que sucedió en el hemisferio norte, porque a veces uno se olvida, pero en el hemisferio norte durante todo el periodo estival, primero todo el periodo vacacional representó una caída de casi 2/3 de la actividad turística normal en Europa, durante el verano de ellos. Y por otro lado, basta solamente con remitirnos y a ver algunos archivos a través de internet. Permanentemente regiones o ciudades hacían o tomaban medidas especiales de cerrar, de restringir circulación. Bueno, lo hemos visto en España, en distintas ciudades de España, en Barcelona, en Madrid, en varias comunidades. Lo hemos visto en Alemania. En Alemania, como había ciudades que durante 15, 20, 30 días, según el caso, se restringía, algunas muy fuertemente, tipo lo que hicimos nosotros en Villa Azul, en algunos lados. Ciudades enteras que prácticamente se bloqueaban. Bueno, digo esto porque hay muchos comunicadores que no sé qué país ven o qué mundo ven. Parece que hay algunos lugares del mundo donde nunca se restringió nada y es todo lo contrario. Esta pandemia les ha cambiado la vida al mundo. Y por eso es que con el aprendizaje que nosotros hemos tenido y podemos ir haciendo día a día de lo que pasa en otros lugares del mundo también, es que podemos tomar decisiones. Por lo tanto, si uno ve que en determinados lugares de la provincia de Buenos Aires, como estamos viendo hoy, 3 municipios, la cosa se empieza a desbordar de acuerdo a determinados parámetros que están bastante bien establecidos con exactitud, se retrocederá. Esto hay que tomarlo como una cuestión habitual.
porque todavía no terminó la pandemia, lo volvemos a decir una y mil veces. Estamos en una especie de afloje que nos da el periodo estival, pero el virus está ahí, y está circulando mucho. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Macioli de Radio Rivadavia. La primera pregunta tiene que ver con este tema, para el doctor Goyan. Usted señalaba al principio, digamos, más o menos cómo estaba el panorama. Se había hablado mucho de la posibilidad, digamos, de una segunda ola para el otoño, digamos, argentino, para el otoño de la provincia de Buenos Aires, marzo, abril. ¿Es posible, digamos, que con este relajamiento del que ustedes están notando pueda adelantarse esa segunda ola? Y después, más allá de una posible medida de retroceso y más allá de estas recomendaciones digamos, cumplir con los protocolos, etcétera, ¿puede haber algún tipo de medida más obligatoria, más punitiva en el caso de que se incumplan los protocolos? Bueno, lo estamos viendo, digamos. Los casos pueden llegar a desbordar o a empezar a ser muchos más que lo que se viene produciendo en los últimos tiempos. En cualquier lugar de la provincia se actúa, se toma y se retrocede. No es que se podría hacer, se va a hacer. En cuanto al pronóstico de qué es lo que puede pasar con la segunda ola, en general lo que vemos es que en el hemisferio norte, cuando sucedían estos rebrotes en algún lugar, se actuaba focalizadamente, se apagaba un poco la circulación viral, se la bajaba y se volvía a abrir, y así se estuvo durante todo el periodo estival. Esto es algo parecido a lo que vamos a hacer nosotros. Acá estamos todos los días aprendiendo, pero nadie en el mundo ya descubrió la pólvora. Todo el mundo está aprendiendo. Y más o menos eso funcionó en términos de que no hubiera una segunda ola importante durante el verano en el hemisferio norte, pero que tuvieran muchos casos y que llegaran al periodo invernal con muchos casos de base circulando. Muchos menos que cuando se produce el pico del invierno, pero muchos casos de inicio, lo cual no es bueno, vuelvo a repetir, no es bueno, no es lo mismo empezar con 500 casos en la provincia de Buenos Aires o 600 el invierno que empezarlo con 1.500. No es lo mismo, o con 2.000, porque obviamente la reproducción va a ser mucho más rápida. Entonces, tenemos que pensar que nosotros, en el medio de eso, tenemos que bajar lo máximo posible la circulación con las medidas de cuidado y después agregar la vacuna progresivamente que nos vaya quitando circulación. Una segunda ola del tamaño de la que se produce en el invierno es muy difícil de pensarla. Puede haber aumentos, pero no de la magnitud de la circulación de virus que se produce en los inviernos. Se vio claramente esto. Ahora miremos Brasil. Brasil es un país mayoritariamente cálido y en algunos lugares muy cálido. Y sin embargo, en estos momentos están con un rebrote bastante importante, que los está llevando ya casi al nivel de la primera ola, que si se quiere. Bueno, no acompañan, yo tengo mucha familia en Brasil, no acompañan con medidas de cuidados, porque además hay una política del presidente de negar esas políticas de cuidado. Hace actos masivos todo el tiempo, está por todos lados, sin barbijo, sin nada, sin ningún cuidado. Entonces, obviamente que si no se acompaña el clima cálido que nos permite estar más tiempo afuera, tener los ambientes ventilados, etcétera, etcétera, si no se acompaña con medidas de cuidado, los casos pueden subir también. Ahora yo digo siempre, me preguntan, si Manaus quedara a la altura de Río Gallego, lo que le pasa a Manaus sería 3 veces peor, porque encima la gente estaría mucho más encerrada por el frío. ¿Va a venir una segunda ola en el invierno? Probablemente sí. Es muy probable que venga un aumento de casos en el invierno. El desafío nuestro es que esa segunda ola encuentre una población de riesgo vacunada, de manera de bajar drásticamente la mortalidad vacunando a la población de riesgo. Ese es el desafío, por eso en la provincia nos estamos preparando, si tenemos las vacunas en tiempo y forma, enero, febrero y marzo, una campaña muy fuerte de vacunación para cubrir a los 5.750.000 bonaerenses, que son poblaciones de riesgo, incluidos los docentes. Con lo cual podemos empezar el año
con muchos cuidados, el año escolar también, con muchos cuidados, pero ya con otra realidad, cuidándonos, pero con más presencialidad, etc. Y luego seguir vacunando progresivamente durante todo el año, como dijo el gobernador ayer, por lo menos los primeros 6 meses intentando cubrir 12 millones de bonaerenses, entre 12 y 13, 14 millones de bonaerenses. Luego, para el 2022, ya se planteará y se está analizando vacunar a poblaciones menores de 18, probablemente mayores de 6 y menores de 18, y entrar en una etapa de, no hablo de extinción, pero una restricción fortísima en la circulación del virus, de manera tal de transformar al virus del coronavirus en algo similar a lo que fue el de la gripe, en donde lo vamos controlando con una vacunación masiva que seguramente para el 2022 ya será obligatoria y formará parte del esquema. Eso es más o menos el pronóstico que estamos teniendo. Última pregunta. Buen día, Marita Duarte de Radio Provincia. Una pregunta para Carlos Bianco. En un ratito, en unos minutos nada más, se van a estar manifestando, cortando la subida de la autopista, integrantes de casitas de fiestas infantiles y otros vinculados a ese sector. Quería preguntarle si están evaluando la posibilidad de una apertura en ese sentido. Y a Golián quería preguntarle si existe la posibilidad de saber si tuvo alguna incidencia en los contagios la manifestación multitudinaria del velatorio de Diego Maradona y posteriormente la marea verde en la media sanción de la Cámara de Diputados. Respecto de la primera pregunta, me animo a recomendarles que perdió sentido probablemente esa protesta porque, si bien no lo dije explícitamente, este protocolo para espacios de entretenimiento al aire libre también aplica. Tiene un capítulo puntual para los salones de fiestas, llamémoslos, donde se festejan cumpleaños, casamientos, etc. Así que les pido que no hagan la manifestación porque el tema ya está solucionado. Vamos a estar publicando un protocolo al respecto con básicamente esas mismas características que las que acabo de decir. Va a salir en las próximas horas. Lo vamos a estar aprobando y publicando, nada más que eso. Y respecto a la pregunta, sí, lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? No hay manifestación masiva en donde no se cumplen cuidados que no pueda incidir en la cantidad de contagios que se producen en esas miles o cientos de miles de personas que salen sin cuidados. Es claro, digamos, uno entiende la emotividad, que hay cuestiones que superan incluso la cuestión racional en un momento, y la emotividad nos lleva a volcarnos a las calles por algún motivo. Todo se puede entender. Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, tenemos que decir que ninguna de esas favorece a que no se produzcan contagios. Y mucho menos si vemos que no se cumplen con las medidas, porque uno puede hacer una acción muy cuidada, manteniendo el distanciamiento social, poniéndose el barbijo, haciendo todas las recomendaciones que hacemos para la vida cotidiana. Ahora, si eso tampoco se cumple, doble riesgo a que se produzcan contagios. Si no hay movilizaciones que contagien y otras que no contagian. De esta manera damos finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias. Tengan muy buenos días.